Buenos días. Muchas gracias a todos los que han sacado un tiempecito de su vida cotidiana, siempre complicada, como sabemos todos, y han llegado hasta acá. Muchas personas estaban interesadas también en asistir, pero sabemos que la cotidianidad se nos impone. De todos modos, yo quiero agradecer a los amigos, compañeros, familiares que están acá, que fue importante para mí que puedan estar en esta mañana. Este primer agradecimiento inmenso al panel que me acompaña, no titubeó en participar y dar el sí. Para mí es verdaderamente y altamente elogioso tenerlos acá, desde Johan Moya, que es el jefe del departamento nuestro en la Biblioteca Nacional, quien desde el principio ha sido un impulsor tremendo de la idea del libro. Incluso él es quien se lo propone a Omar, que está acá con nosotros, y Omar enseguida tampoco titubeó. Y dos de los tres libros del plan editorial de este año de nuestra institución fueron propuestos por Johan. Estoy hablando del libro de Cintio y esta compilación, que Omar sabiamente, creo, aceptó e impulsó. Por su parte, los demás miembros, a Fowler, que ha sido también el otro impulsor por excelencia del libro, con estas conversaciones, un amigo muy intenso, con horas de debate y oportunos comentarios, impulsos también, tomándonos helados y conversando, y siempre provocando, hurgando, señalando. Y en el caso de Rafael, que ya nos conocemos desde nuestras experiencias de trabajo en el campo de las artes plásticas específicamente, bueno, que se ha estrechado y recuerdo de Rafael, se lo decía a su esposa, cada vez que Rafael llega a la biblioteca, que va al departamento nuestro, y en ocasiones son hasta 2 y 3 veces, me dice: Monte, por fin el libro, 2 y 3 veces a la semana, me pregunta: Monte, por fin el libro sale, no sale, y por fin. Le dije: bueno, sí, estamos avanzando. Y Rafael inmediatamente también apoyó la idea, le gustó el hecho de poder estar acá y darnos sus opiniones. Y con Joel, que a propuesta de Víctor, pues entonces, en cuanto conversamos aquel viernes, también abrazó la idea con una fuerza tremenda, y verdaderamente es de agradecer. Y el propósito de conformar este panel era, aunque pueda parecer abundante, y de hecho lo es que estas personas ofrecieran miradas diferentes sobre esta compilación que estamos presentando hoy. Y yo creo que eso es válido, porque estamos teniendo 3 miradas totalmente diferentes, con puntos de vista desde las disciplinas en las cuales ellos normalmente laboran, trabajan, piensan, y esto puede ser, creo yo, un aporte a la hora de presentarles el libro a ustedes. Por supuesto, debo agradecer a mi familia, que está parte de mi familia, que es importante que estén, aunque pudieran estar otros, y en general a un grupo de amigos que veo por acá. Veo a Guanche, que quiero agradecer muchísimo, y a Alcel por las conversaciones también sobre el tema. Guanche enviándome libros difíciles de tener, y él siempre tendió la mano, incluso creo que hasta le agradezco mucho también pagando de su pecunio para alcanzarme algún libro importante. Y el caso de Alejandro Zamora, bueno, pues un amigo entrañable también que he hecho en la biblioteca. Yo vine desprovisto casi de amistades al llegar aquí a La Habana, y ellos se han convertido en mis amigos. Venía de Pinar del Río, me aventuré a venir un buen día y no tenía nada más que una propuesta de trabajo en algún lugar, y se ha convertido en esta familia de amigos, de compañeros que me han impulsado constantemente. Así que a todos les agradezco infinitamente, a mis compañeros de trabajo de la biblioteca, a los nuevos amigos, a Omar, que tenía otras actividades y siempre puso empeño en venir, a Javier, bueno, a todos, a Juan Carlos, por favor, si se me olvida algún nombre, a Mabiel, que acaba de presentar un libro también muy oportuno y muy interesante. A todos, muchas gracias por estar hoy acá, y bueno, espero que el libro les pueda aportar en sus labores futuras. Este libro, como decía Rafael y también Fowler, es parte de un proceso de trabajo que yo he ido incorporando y que fui adivinando, creo también de alguna manera, y apuntando
desde los años 80 como idea general, que yo estudié aquí en La Habana. Yo tuve el privilegio de estudiar en el Barona, en una época muy interesante, entre 1986 y 1991, y mis profesores eran los profesores de la vanguardia cubana de la plástica de los 80. Tuve la oportunidad de estar en el Secretariado Nacional de la Asociación Hermanos Sahí, en la época en que estaba Omar, Alpidio, Jacomino, Rosa y yo por la parte de plástica y otros amigos. Y eran verdaderamente encuentros aquellos de discusiones, intercambios muy productivos. En todo ese contexto yo fui descubriendo una parte del arte cubano vinculado con, digamos, con la apropiación, la reflexión en torno a la manera en la cual se iban constituyendo en la iconografía del arte cubano del momento las ideas socialistas, la influencia de la iconografía ruso-comunista, por ejemplo, y todo eso fue asentándose dentro de mí hasta que en un punto de mi trabajo, en el 2013, que pude trabajar con Estéreo Segura, descubrí un arsenal de ideas muy propositivas, muy interesantes en la obra de Estéreo Segura. Una especie de, digamos, de aluvión de imágenes en las cuales se juntaban Lenin, Carlos Marx, Engels, en una barcaza arribando a la zona oriental de Cuba, por ejemplo. Todo esto fue un descubrimiento para mí, que yo de alguna manera tenía como referencia, pero esto me acercó a algunas reflexiones en las conversaciones con Estéreo, y a partir de ahí, definitivamente, con las ideas que yo tenía anotadas, me di a la labor de investigar. Y como dice Fowler, pues precisamente toda esa parte, digamos, de la presencia, cómo se fue constituyendo, cómo fue llegando a Cuba la influencia, digamos, de la iconografía comunista, y cómo en los años 20 ya específicamente en la vertiente de la representación de la visualidad comunista influyó la experiencia rusa. Pero mucho antes, con digamos, con la construcción del imaginario anarquista desde el siglo XIX. Hay mucha prensa cubana, generalmente desconocida, que tiene aportes importantes desde el punto de vista visual. Todo eso fue despertando en mí este deseo, esta búsqueda de poder, digamos, revelarlo. Y así se fue construyendo ese camino. Se han publicado algunos textos, por ejemplo, la iconografía de Carlos Marx, que son apuntes de una zona o de un momento determinado, también como, digamos, Stalin o incluso Lenin, cómo se vio en la prensa cubana de la época, y la resonancia que ha tenido, digamos, después en los años 60, 70 y ya con los años 80. Todo este proceso entonces me fue llevando a ir conociendo diferentes fuentes y desplazando a la vez o moviéndome hacia la documentación textual. Y ahí fui encontrando todo este caudal de ideas. En medio de todo ese proceso, bueno, pues intercambiando ideas, reconociendo, buscando posibles referentes en Cuba, y así fue naciendo el proyecto. Esta primera entrega, Socialismo de Isla, se construye a partir de dos claves, digamos, metodológicas conceptuales fundamentales. Es la noción geopolítica de Cuba, es decir, una isla que tiene, digamos, una presencia importante en el mundo, en el cruce del mundo moderno, ya desde el siglo XVIII, siglo XIX. Y la otra clave se mueve en el campo de la historiografía. Es decir, cómo yo podía, desde la historiografía cubana y desde el análisis de un enclave geopolítico determinado, es decir, que era Cuba, una isla, cómo iban llegando, cómo se iban constituyendo, qué resonancia tenían, cómo se escuchaban, digamos, estas palabras o comentarios entre quienes se movían, cómo se pudo escuchar en el puerto de La Habana cuando llegaban los viajeros, quizás todas estas palabras o fueron resonando, cómo se fueron moviendo. Y en medio de todo eso se fue construyendo esta primera idea. Socialismo de Isla, entonces, es un panorama del pensamiento social vinculado a las ideas socialistas
como se entendía entonces a principios del siglo XIX, pasando por una serie de influencias teóricas que fueron impactando en la prensa cubana y en determinadas experiencias también, digamos, de asociaciones, y ya a finales del siglo XIX, específicamente con el movimiento, digamos, anarquista. La selección entonces que excluyó algunos textos e incluyó, por supuesto, estos otros, pretenden dar una imagen general de cómo se movieron estas ideas. Nunca va a abarcar ni a cubrir todo el diapasón de ideas que se movieron. Hay textos, por ejemplo, que están hablando de una polémica de cómo fue vista la obra, digamos, la poesía de Antonio Ribot y Fontserrat, que es un poeta catalán que estuvo recluido en Isla de Pino en 1838, y esto generó una polémica interesantísima entre Vicente Antonio de Castro, que sabemos después se vincula en los años 50-60 con todo el proceso de preparación desde la masonería digamos, de la primera gesta del 68, y entonces hay una polémica muy interesante entre Vicente Antonio de Castro, publicada en el año 38, con Antonio Bachiller Morales, hablando ya de las ideas del mandato universal. No aparece la palabra, pero aparece el contenido, la base ontológica de lo que va a hacer o de lo que está haciendo, y quizás por censura no deben mencionar o no se les deja publicar, pero se está hablando del mandato universal 1838 en Cuba, en el periódico La Siempre Viva, por ejemplo, y ellos están polemizando, y como siempre, es interesante porque Vicente Antonio de Castro está terciando contra este tipo de poesía que tiene un furor, digamos, social, de contenido universal, del mandato universal, incluso sobre el proceso de liberación de la mujer, y Bachiller está a favor y lo dice. No me voy a extender en esta polémica, pero es importante y puntualiza, y después desarrolla sus argumentos hacia otra línea. Esto no lo incluí porque eran textos muy extensos. La compilación tiene 327 páginas, se me iba a extender demasiado, pero es importante comentarlo, como también creo que el texto que incluí de Martí es un texto publicado con toda la intención del peso que tiene el texto en sí, pero además quería incluir las dos crónicas que él escribe sobre los anarquistas, pero se me iba a extender demasiado. A este problema se le sumaba el problema de Popeye, que si se publicaba o no. Forler siempre pinchándome y me decía: Monte, incluye, sigue actualizando, sigue incluyendo, pero esto verdaderamente tuve que pararlo en un momento determinado. Y además he encontrado otros textos del mismo Morúa presentando libros vinculados con el socialismo. Esto es muy interesante. Es decir, que fue creciendo, y tuve que ponerle coordenadas al proyecto. Y finalmente está acá. Trata de cubrir entonces ese espacio cronológico de 1818, que es muy adelantado, como decía Joel, muy adelantado hasta 1899. He incluido también, para cotejar toda esta línea cronológica de desarrollo de la idea, imágenes muy poco vistas con anterioridad o prácticamente desconocidas. Incluso una nota necrológica sobre la muerte de Carlos Mas. Esto es en el Diario de la Marina. Ha muerto fulano de tal. Eso fue en 1872, que había muerto Carlos Mas. Cuando yo vi aquello, incluso un texto sobre la literatura nacional, muy interesante, pero moviéndolo a partir de las coordenadas de la influencia de los autores de vínculos socialistas con la juventud cubana. Esto es muy interesante, es decir, es un libro que se monta sobre la interrelación de textos que se mueven en campos del conocimiento, en campos, digamos, teóricos en ocasiones diversos, pero que están llamando la atención o pensando sobre el desarrollo de la idea o la posibilidad de articularla o de negarla. Todo esto enfrentando una censura violenta en la Cuba del siglo XIX. Hay documentos que solo refiero porque no han aparecido, Rafael. Esta constitución mambisa socialista se dice que se ha publicado en Puerto Rico. He tratado de indagar por allá
pero se ha hecho difícil. Sería muy revelador que pudiéramos contar con él en alguna ocasión. Y hay una serie de imágenes también interesantes, específicamente, como decía Fowler, sobre la representación de Carlos Marx, que es muy aventurada y muy adelantada en la representación de las ideas asociadas al socialismo, específicamente a Carlos Marx en el siglo XIX. Estamos hablando del periódico La Ilustración Española y Americana, que en 1872 publicó en primera página una imagen de un grabado de Carlos Marx, que es una foto que le realiza un amigo en el 68, y es la imagen que parece internacionaliza ya definitivamente la imagen de Carlos Marx, que con anterioridad se habían movido algunas imágenes del entorno familiar. Pero cuando uno compara el proceso de surgimiento, de constitución y de universalización de la imagen de Carlos Marx en el mundo, hay un paso interesante entre el arsenal de imágenes muy domésticos, personales, familiares, con sus hijas, en el entorno de la casa, con su esposa, a esta imagen del año que se publica en el año 72 en el periódico La Ilustración Española Americana, que ya estaba circulando en Europa. Y es la imagen esta del Carlos Marx que todos conocemos. Este es un proceso interesante porque entonces en Cuba, ya en ese momento, no solo se hablaba, sino que se vio la imagen de Carlos Marx, que pudo generar esta imagen en el imaginario político, en las opciones políticas que se movían. Ahí está documentado, pero no lo incluí, y como carta también puede funcionar, y de hecho es muy atractivo también como documento. Hay un empresario muy pobre, con aspiraciones de avanzar económicamente, que le escribe a Carlos Marx, español que reside en Cuba en el año 69, y le escribe a Carlos Marx y le propone hacer una empresita, y le dice: yo le aseguro, Marx, que nosotros vamos a sacar adelante este negocio. Está la carta, está publicada la carta, y es un documento interesantísimo. Sí, cuando uno ve esto y dice, bueno, desde Cuba alguien se aventuró a escribir a Carlos Marx en el año 69. 1869, todo ese proceso ha sido revelador para mí, y por supuesto es lo que he tratado de traerles en esta mañana. Hay al final ya una serie de imágenes vinculadas con el movimiento anarquista, representaciones de huelga, fotografías de anarquistas, cómo la prensa veía y representaba a los anarquistas. Esto está por hacerse, Rafael, esto es inmenso. Ahora debe publicarse una iconografía del trabajo en el siglo XIX, posiblemente en el número 2 de la revista de la biblioteca, y siempre le voy a agradecer a Rafael porque está al tanto de estas ideas que vamos articulando para publicarlas. Y tenemos tanta buena intención con este tema, Rafael y yo, que aprovecho para decirlo, que tenemos dos amigos más acá, como Alcer Lee y Julio César Guanche, que queremos hacer un dossier sobre la manera en la cual se articuló determinado discurso visual en la construcción de la identidad cubana, o de procesos sociales, políticos, los que fueran, desde el siglo XIX. Ojalá esto podamos llevarlo a feliz término, y creo que va a ser un aporte. En esencia, puedo hablar de otros temas, pero creo que en esencia la cosa va por aquí. No quiero ocuparle más tiempo a ustedes porque seguro tienen inquietudes, comentarios, en fin, yo creo que es lo más importante, que ustedes puedan hacer algún comentario y la recepción que después va a tener. El libro va a estar en el sitio de la biblioteca y ahí podrán bajarlo, y vamos a continuar trabajando, así que no tenemos otra cosa que hacer, Rafael, y a los invitados, en fin, a todos ustedes. Cualquier comentario, algo que quieran señalar. Sí, vamos a pasar a las intervenciones del público. Quien vaya a decir algo, por favor, levante la mano, póngase de pie. Yo quería preguntar algo. ¿Usted quiere hablar? No, pero son detalles. No, pero párese, por favor, para que lo escuchen. Una pregunta muy simple. Era porque decir que el libro iba a estar disponible en la biblioteca, o sea, no hay todavía en estado físico. No se ha podido. No, exacto, la presentación es en digital,
y entonces el libro se va a colocar en el sitio de la biblioteca. También el autor tiene su computadora personal, quien trae un dispositivo se lo puede llevar. ¿Alguna otra pregunta? Aplausos para Montesino. Que firme tu esperanza, que serena confianza en la historia, mujer. Cuando fuiste llamada para un combate tan cruel y renunciaste a tu ser y te olvidaste de ti para empezar a vivir, para empezar a vivir. Que firme tu esperanza, que serena confianza en la historia, mujer. Cuando fuiste llamada para un combate tan cruel y renunciaste a tu ser y te olvidaste de ti para empezar a vivir, para empezar a vivir. Tú que has sabido crecer y dar cada día tu fe, tu constancia y valor, con el orgullo de ser capaz de en silencio luchar y amar. La historia no termina, se confunde en el pueblo, mujer. Tu verdadero rostro y tu sonrisa más fiel, la que no puedes mostrar, el pueblo la de guardar hasta que puedas volver, hasta que puedas volver.